Buenas tardes, equipo. Este es una capacitación para socializar la información que existe en el manejo o el protocolo de manejo de adicción a la cocaína o pacientes consumidores de cocaína. Al igual que las anteriores guías, esta guía pretende establecer unos lineamientos que como terapeutas y como equipo necesitamos para la atención y tratamiento de pacientes con adicción a la cocaína en específico. Sobre todo dándonos unas pautas de manejo de estos pacientes que nos permitan realizar un proceso de rehabilitación óptimo. Un poco de lo que inicialmente habla este protocolo es que el consumo de la cocaína es uno de los consumos más extendidos de la sociedad y después del cannabis se considera como la segunda droga ilegal más consumida. Habla un poco acerca de dónde se saca, digamos, esta droga y su proceso de construcción, pero lo más importante hacia el final es que primero, esta droga produce ciertos efectos a nivel del sistema nervioso central, eh, que son precisamente los efectos de una sustancia excitatoria del sistema nervioso central. Entonces, los síntomas psicológicos más inmediatos son el trastorno cognitivo y el estado de ánimo como la euforia, el aumento de la energía, una persona que se va a sentir con mayor agudeza sensorial, más perceptivo, con, una, con un aumento de la fluidez verbal, va a hablar más y con una disminución de una sensación de cansancio o sueño. El hecho es que en dosis altas puede producir temblor, convulsiones, taquicardia o incluso otras condiciones o consecuencias producto de un consumo prolongado y fuerte, como por ejemplo un efecto en el estado de ánimo totalmente contrario al inmediato y es un periodo de depresión eh, donde hay mucha irritabilidad, paranoia, falta de energía, dificultad para concentrarse y realmente muchos de los efectos clínicos también a nivel físico que se pueden producir, físicos y psicológicos, producto de un consumo prolongado, pues son la congestión naseal, la psicosis producto del consumo, la cefalea, la irritabilidad, la agitación, la ansiedad y en general estos son, digamos que algunas de las consecuencias más importantes a tener en cuenta debido a que dentro del proceso de tratamiento y también incluso en un escenario de valoración, nosotros, según este protocolo, como que debemos tener en cuenta que además del consumo de la cocaína, hay que tener en cuenta si existe una patología dual. ¿Cómo así? Si el consumo de cocaína ha desencadenado una enfermedad física o psicológica, o incluso tal vez si la persona utiliza la cocaína frente pues a una enfermedad primaria o un padecimiento que esté viviendo de algún tipo. Sobre todo porque la existencia de una enfermedad secundaria al consumo de cocaína nos hace tener en cuenta dos cosas. Primero, que es importante tenerlo en cuenta para el manejo farmacológico de la abstinencia y no solo de la abstinencia, sino de procesos que hay que adaptar también dentro del marco clínico de tratamiento para este paciente, que además de una adicción a la cocaína, tiene otras problemáticas y también que en muchos casos, cuando además de una adicción a la cocaína, hay una comorbilidad presente o hay un trastorno secundario producto de la cocaína, en muchos casos esto implica una peor respuesta del tratamiento del consultante, un menor cumplimiento terapéutico o tal vez conductas que vayan en contra a su proceso terapéutico debido precisamente a estos efectos clínicos que va a tener la suspensión del consumo. Entonces, de alguna forma, eh, en la parte de la abstinencia, un poco de lo que menciona el protocolo es que existen tres fases de la abstinencia del consumo de cocaína que pueden presentarse de distintas formas. Una fase inicial que está entre 4 a 9 horas, que es la un poco asociada a lo que les decía más temprano, como la supresión aguda, el crash, la depresión, que es una persona que va a estar con mucha fatiga, insomnio, depresión y mucha hipersomnolencia, con mucho sueño.
Es decir, es probable que sea una persona que en cuanto nos llegue pueda que muestre este tipo de comportamiento. O en una fase 2 entre 1 y 10 días, eh, ya desaparece estas sensaciones como de depresión y este estado emocional de depresión, y más un estado de anedonia y de energía, mucho más plano a nivel emocional y físico en cuanto a la energía. Y la ansiedad disminuye. En la medida en que se va avanzando hacia la fase 3 ya hay un estado de ánimo un poco normalizado, eh, y se abandonan como particularmente todos estos síntomas muy fuertes y agudos que se presentan en las anteriores fases. La intención que tenemos desde el colectivo con el proceso de desintoxicación es primero ayudar a la persona que se libere como de la dependencia física del consumo de la sustancia, proporcionarle un contexto de tratamiento seguro que permita a la persona superar esas dificultades del abandono y del consumo, crear un espacio de diálogo y de comunicación centrado en motivarlo para la obtención de un compromiso más amplio con el tratamiento. Estos son particularmente igual los objetivos que tenemos de motivación al cambio, detectar y tratar cualquier problema médico existente, que es algo que hacemos desde la valoración, eh, por psiquiatría tal vez en algunos casos, o incluso durante el proceso de tratamiento cuando llega a aparecer algo. Y bueno, nuestro tratamiento no farmacológico inicial que tenemos dentro de la institución es más o menos el mismo pues que se da en los otros protocolos, y es que nosotros lo que hacemos es meter a este chico o a este adulto en un contexto terapéutico que facilite que él rompa con ese contexto de consumo y se favorezcan como espacios de deshabituación a lo que venía haciendo antes, no solo en términos del consumo. La idea es que en este contexto seguro nosotros pretendemos responder a las necesidades del paciente, eh, no solo en términos de la posible abstinencia que va a vivir, sino como de rehabituación en términos de todas sus otras actividades, sueño, alimentación, ejercicio físico y demás. En ese sentido es un poco lo que parte del protocolo en tanto al tratamiento no farmacológico que le damos al paciente con este tipo de adicción. La idea es que también se tenga claro que nosotros abordamos de forma intensiva y global con distintas actividades durante el día al paciente de este tipo. Y de alguna forma también, pues dentro de todo eso está absolutamente todo lo que hacemos. Desde las estrategias que hace el terapeuta, que lo aborda él en un caso de ansiedad, hasta todas las cosas que están dentro del proceso terapéutico como tal. El tratamiento farmacológico dentro del protocolo está basado en general a realizar un proceso de tratamiento farmacológico individualizado de acuerdo a las características del paciente y si ese paciente incluso tiene alguna comorbilidad o síntomas que aparezcan con mucha intensidad. El tratamiento habla de algunos medicamentos para el manejo de síntomas de la abstinencia, pero lo más importante que quiero que consideren es que nuestro manejo farmacológico, en cualquier caso, de un paciente con adicción a la cocaína, es definir una ruta farmacológica para disminuir la ansiedad de consumo y el riesgo de síntomas de abstinencia o complicaciones orgánicas derivadas del consumo, producto de una valoración por psiquiatría. Y que ese manejo farmacológico le apunte a esas tres cosas sin que, sin que tal vez afectemos en algún punto al paciente al punto de que no pueda cumplir con un proceso de rehabilitación. ¿De qué forma? Tal vez con una sedación excesiva o con efectos secundarios de un medicamento que no le permitan estar despierto o este tipo. En esencia, esto es un poco de lo que habla el protocolo de manejo de adicción a la cocaína en nuestro modelo.